Vamos a estudiar y aprender otra característica más de la mente de Cristo. Y en esta hora vamos a hablar sobre la valentía de Cristo. La valentía es una característica de un hombre con la mente de Cristo. Si la mente de Cristo está en nosotros, una de las cosas que tenemos que dar evidencia es que debemos ser valientes. La valentía se va a empezar a desarrollar en nosotros como muestra de que la mente de Cristo está en tu vida. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice: velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Quiero leer el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Cuando la Biblia me dijo en el versículo anterior, en la versión Reina Valera, portaos varonilmente, me está diciendo en otras palabras que nos portemos como hombres. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas, Dios quiere que nos portemos varonilmente. Dios quiere que nos portemos como se deben de comportar los hombres. Los hombres tienen tres características según este versículo. Los hombres debemos de ser personas firmes, debemos de ser personas valientes y debemos de ser personas fuertes. Esto es portarse varonilmente. Obviamente se aplica a la mujer. Recuerde usted que en la Biblia, cuando se habla al hombre, no es precisamente una referencia al sexo masculino, sino que se está refiriendo tanto al hombre como la mujer. Entonces, si yo voy a desarrollar la mente de Cristo en mi vida, me tengo que portar varonilmente, tengo que ser hombre, y eso significa que debo de ser una persona firme, debo de ser una persona valiente y debo de ser una persona fuerte. Entonces, de estas tres características, en esta hora nos interesa a nosotros poder saber cómo podemos nosotros ser valientes, porque vamos a hablar sobre la valentía de Cristo. Entonces, surge una pregunta: ¿qué es ser valiente? Cuando se habla de que tengamos que ser valientes, porque esto es parte de portarse como hombres o de portarse varonilmente, ¿qué es un valiente? A veces nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es un valiente, porque a veces se piensa que una persona es valiente cuando alguien agarra una pistola, ¿verdad? Y sale en la calle y empieza a tirar balazos para arriba, y piensa y se siente valiente porque trae una pistola, porque trae un arma en sus manos. A veces pensamos que un valiente es aquel que está borracho y bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la cerveza, borracho, pierde el sentido, pierde la noción de lo que él es, y sale de repente y se quiere pelear con todo mundo, y a todo mundo le quiere buscar pleito, y ya le da y no le da a todo mundo, y a todo mundo le busca pleito, y a veces piensa que esa persona es un valiente. No, tampoco es valiente aquella persona que muchas veces se toma el riesgo, ¿por qué no decirlo?, de subirse a una montaña rusa o a un juego mecánico de estos que son muy riesgosos y que suben tu adrenalina a un nivel muy alto. Eso no es valiente. Tampoco es valiente aquella persona que
le grita a la esposa o que la maltrata o que la golpea. Eso no es valiente tampoco de parte de un hombre. Al contrario, eso es una cobardía. ¿Sí? Se piensa que eso es un valiente y hay muchos hombres que bajo la mente que no tienen como la de Cristo, piensan que por hacer estas cosas, maltratar a su esposa, ¿verdad? Entonces ellos son valientes y de esta manera van a imponer su autoridad en casa. Pero estas definiciones de valentía están erradas de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando Dios habla en su palabra que nosotros tenemos que ser valientes, se refiere a lo siguiente que le voy a mostrar en este momento. Ser valiente es aprender, escuche bien, a vencer el temor y actuar con valor y determinación. Eso es ser valiente. Entonces, cuando la Biblia me dice que Él quiere que yo me porte varonilmente o que yo me porte como hombre, me está diciendo que Él quiere que yo aprenda, escuche bien, a vencer el temor y actuar con valor y con determinación. Entonces, esto significa que si yo tengo que aprender a vencer el temor, significa que ser valiente, escuche bien, no significa no tener temor. Porque nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que en ocasiones los valientes han tenido temor. Inclusive el mismo Señor Jesucristo, del que vamos a aprender en esta noche, en ciertos momentos hubo temor en su vida. En ciertos momentos vino a Él, ¿por qué no decirlo?, esa duda, esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque le esperaban cosas difíciles, le esperaban cosas tan duras, tan crueles, que en un momento su corazón se llena, ¿por qué no decirlo?, de angustia, que es un sinónimo de lo que es el temor. Y por eso nosotros nos damos cuenta que cuando Él estaba orando en el Getsemaní, dice que se angustiaba y se entristecía tan grandemente, y por eso su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces, cuando nosotros somos valientes, entiéndalo bien, no significa que no voy a tener temor. Sí, puedo experimentar el temor, porque el temor es una de las emociones naturales que hay en nuestra vida cuando nosotros estamos enfrentando cierto riesgo, cierto peligro o cierta amenaza. Entonces hay temor en nosotros. Pero ¿cuándo es cuando somos valientes? Es cuando nosotros, a pesar del temor, lo podemos vencer. Y no solamente lo podemos vencer, sino que también podemos actuar con valor y determinación después de vencer el temor. Es bien importante que estas dos cosas las entendamos, porque podríamos vencer el temor pero quedarnos inquietos. Podríamos vencer el temor pero no hacer nada, quedarnos estáticos. Y no, Dios quiere que si tú vences el temor, entonces avances, sigas adelante con lo que Él te ha llamado a hacer y cumplas el propósito por el cual Él te ha salvado. Entonces necesitamos vencer el temor, pero también necesitamos actuar con valor y actuar con determinación. Le voy a contar una anécdota para que entienda usted lo que es vencer el temor y después actuar con valor y con determinación, para que lo entienda. En una ocasión se dice que un rey reunió a todo su pueblo y entonces comenzó a declarar y decir lo siguiente. Y él dijo: ofrezco la mano de mi hija en matrimonio y ofrezco también riquezas y ofrezco honor y poder y grandes propiedades al hombre, dijo esto, que se atreva a atravesar este estanque que está lleno de cocodrilos de un extremo al otro. Y había un estanque así grande como aquí el santuario,
y lo habían llenado de cocodrilos a propósito, porque el rey estaba buscando un valiente, alguien que fuera capaz de vencer el temor, y no solamente capaz de vencer el temor y decir sí, yo lo hago, sino que actuara con valor y con determinación. Entonces, cuando el rey estaba ofreciendo esto, la mano de su hija, riquezas, ¿verdad?, posesiones, se escuchó un silencio tremendo, porque nadie se atrevía a aventarse a ese estanque lleno de cocodrilos y cruzar de un lado a otro. Entonces, en ese momento, de repente se escuchó, wow, que las aguas se movieron. Entonces el rey volteó a ver, ¿verdad? Y todos se dieron cuenta que había un hombre que estaba precisamente así, nadando increíblemente a una velocidad increíble en medio de estos cocodrilos en ese estanque. Y obviamente los cocodrilos comenzaron a tratar de seguirlo, y este hombre pues sabía que había cocodrilos y seguía nadando lo más que podía, y por fin alcanzó a llegar al otro extremo del estanque y salió todo espantado, ahí todo cansado. Lo ayudaron y todo el mundo le empezó a aplaudir y bravo, 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 qué bueno, y bueno, una algarabía y todo el mundo contento, ¿verdad? Entonces el rey le dice, por favor, tráiganme ese valiente que se atrevió, ¿verdad?, a vencer el temor y que actuó con valor y con determinación y se arrojó a ese estanque lleno de cocodrilos para poder ganar la mano de mi hija y las riquezas. Tráiganlo, que lo quiero conocer. Se lo trajeron al rey, y aquel hombre todavía estaba temblando, ¿verdad? Una por el frío y la otra porque el miedo que todavía traía, ¿verdad? Y le dicen el rey, ¿sabes qué? Me alegra tu valentía, me alegra que tú has sabido actuar con valor y con determinación, pero hay algo que tú quieras decir, porque tú eres ahora el heredero de parte de las riquezas de este reino, y también te voy a dar la mano de mi hija. ¿Hay algo que tú quieras decir antes de que te demos la mano de mi hija? Ajá. Y él dijo, sí quiero decir algo. ¿Qué es lo que quieres decir? Y él dijo, yo quiero saber quién me empujó al agua. ¿Sí? O sea que alguien lo había aventado. Realmente no había vencido el temor, y tampoco, ¿verdad? Como no había vencido el temor, entonces él tuvo que actuar con valor y determinación, pero porque él ya había estado en el agua, porque alguien lo aventó. ¿Sí? Entonces, esto es ser valiente. Este hombre hubiese sido realmente un valiente si nadie lo hubiese aventado, si él mismo se hubiese arrojado, si él mismo hubiese vencido el temor y él mismo hubiese actuado con valor y determinación, entonces se hubiese ganado las palmas y el título de ser un valiente. Entonces, ¿quién es un valiente? ¿Quién es un valiente? Esta es la pregunta que vamos a responder en esta tarde. Valiente es aquel que enfrenta todo tipo de guerras. No solamente guerras bélicas, sino unas guerras que a veces son más comunes entre nosotros. Por ejemplo, las guerras personales. A veces tenemos guerras con nosotros mismos, y un valiente es aquel que sabe enfrentar sus propios retos, sus propias guerras. Un valiente también es aquel que sabe enfrentar aquellas guerras matrimoniales que a veces tenemos todos aquellos que estamos casados. Y no solamente enfrentar esas guerras, sino poder superar esas guerras y seguir adelante en el matrimonio. Ese es un valiente. Porque a veces lo más fácil en una guerra en el matrimonio es abandonar. A veces lo más fácil en una guerra en el matrimonio es correr y a ver quién corre primero, ¿verdad? Y es muy fácil hacer esto, pero es más difícil mantenerse, ¿verdad? Y perdonarse, como dice la Escritura, y soportarse el uno al otro. Sin embargo, hay personas que lo logran. ¿Por qué? Porque se necesita valentía para poder lograr esto. También un valiente es aquel que
enfrenta guerras familiares, porque a veces no son guerras solamente matrimoniales, sino son guerras familiares, o también son guerras económicas, o pueden ser guerras ministeriales, o quizá guerras espirituales, ¿por qué no decirlo? Guerras contra espíritus inmundos que, como vamos a ver en esta hora, podemos nosotros también enfrentar y también tenemos que saber ganarlas. Entonces, un valiente es aquel que enfrenta todo tipo de guerras. Cuando la mente de Cristo está en nosotros, amado hermano, entonces el Señor quiere desarrollar en nuestra vida a través de su Espíritu Santo esta valentía para que no importa qué tipo de guerra tú vayas a enfrentar, tú la puedas enfrentar y la puedas ganar. Para que no salgas huyendo, porque solamente los que huyen son los cobardes, y entre ellos está Satanás, porque dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Sí? Entonces, seamos valientes. Es lo que Cristo está esperando de nosotros. Portémonos varonilmente, comportémonos como hombres, dice la Escritura. Entonces, mire esto, la valentía muestra nuestra convicción y nos ayuda a cumplir los propósitos de Dios. Muy importante esto. Cuando yo soy valiente, estoy mostrando mi convicción. Estoy mostrando que verdaderamente he creído en Jesucristo, que verdaderamente soy un cristiano, y por lo tanto esa convicción que yo tengo me va a ayudar a cumplir con los propósitos que Dios tiene para mi vida. La gente que no ha aprendido a ser valiente, entonces no va a poder cumplir con los propósitos que Dios tiene para su vida. Por eso es que necesitamos desarrollar esta característica de la mente de Dios, ser valientes, mostrar nuestra convicción. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y escuche quién lo arrebata. ¿Quiénes son los que logran los propósitos de Dios? ¿Quiénes son los que cumplen la voluntad del Señor? No dice que son los temerosos, no dice que son los cobardes, no dice que son los de doble ánimo, dice que son los violentos los que arrebatan. O en otras palabras, los que son valientes, los que tienen una convicción firme en el Señor, los que arrebatan el reino de los cielos. Así que nos conviene ser esta persona valiente que Cristo está esperando que nosotros seamos. Si hay alguien que demostró ser valiente, ese fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y de Él vamos a aprender en esta hora. Jesús demostró ser un hombre no solamente valiente, me atrevo a decirlo, muy valiente. ¿Sabe por qué? Porque Él enfrentó mucha clase de guerras y todas las enfrentó, a ninguna le huyó y todas las pudo ganar. Por eso Él es el vencedor. Aleluya. Por eso Él es el victorioso. Gloria a Dios. Por eso tenemos que aprender de Él. ¿Por qué? Porque mire, Jesús con valentía enfrentó a sus enemigos. Amén. Gloria a Dios. Con valentía enfrentó a sus enemigos. Vamos a darnos cuenta. Lucas capítulo 13, versículo 31. Aquel mismo día, dice, llegaron unos fariseos diciéndole, acuérdese que los fariseos eran acérrimos enemigos de Jesús, y le decían: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere, ¿qué cosa? Matar. Herodes te quiere, no dice saludar, no dice Herodes te quiere dar un regalito. ¿Qué dice? Herodes te quiere matar. Wow, qué noticia, ¿no? Qué noticia. ¿Y quién se la viene a dar? Sus enemigos. Vete de aquí, húyele, porque Herodes te quiere matar. Y mire la valentía, por favor, de nuestro Señor. Herodes era un hombre que estaba en autoridad, ¿sí?
Herodes era un rey precisamente que había sido puesto por el imperio romano para estar sobre los judíos, pero él servía al imperio romano y de esta manera él tenía el respaldo y la autoridad del pueblo romano, del imperio romano. Entonces aquel que lo estaba queriendo matar no era cualquier persona, era una persona con poder. ¿Sí? Es como si hoy nos dijeran, ¿sabes qué? Córrele porque hoy te quiere matar. Vamos a poner el que anda matando muchos últimamente, Putin, Vladimir Putin. ¿Sí? Córrele. Imagínate, es un hombre poderoso. Por eso está haciendo lo que está haciendo allá en Ucrania, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder que tiene este hombre está mandando a sus soldados, a sus tropas para hacer toda esa destrucción en Ucrania. Y qué triste, ¿verdad? Poder mirar esas cosas y darnos cuenta que no haya gente, mejor dicho, que no se tiente el corazón para destruir la vida de otros. Pero ese es el poder precisamente que tenía Herodes. Y le manda precisamente decir con los fariseos: vete, Señor, porque Herodes te quiere matar. Y mire la respuesta de Jesús. Mire la valentía, por favor. Él les dijo, versículo 32, id y decidle a aquella zorra. Wow. He aquí, echó fuera demonios. Como diciendo, no le voy a temer a ese demonito porque ya he hecho otros demonios más grandes. Hago curaciones hoy y mañana. Y qué hermosa palabra ahí que nos recuerda la prédica del domingo. Y al tercer día termino mi obra. Qué increíble, ¿no? Cuando yo leí esta palabra, vayan y díganle a aquella zorra. Terrible, ¿no? Ahora, escúcheme bien. Jesús no estaba tratando de faltarle el respeto a Herodes, porque Él no nos quiere enseñar que nosotros le faltemos respeto a las autoridades. Lo que está aquí queriendo decir Jesús, la palabra en el original zorra, es una palabra que se refiere a una persona astuta. Si una característica tienen las zorras, es su caminar lento, que son casi difíciles de detectar cuando están entrando a las viñas. Es como los gatos que van caminando ahí y tú ni los oyes. Entonces es como si Jesús le dijera: vayan y díganle a ese astuto, a ese hombre que se siente muy astuto, que se siente muy obstinado, que no me voy a ir. ¿Sí? Tengo poder para echar fuera demonios, tengo poder para sanar hoy y mañana, y tengo poder para que al tercer día me levante de entre los muertos. ¿Cómo creen que le voy a tener miedo a ese? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Él tenía esta valentía de poder enfrentarse ante las amenazas más terribles. ¿Qué hubiésemos hecho usted y yo si nos manda a decir: un político te quiere matar? ¿Qué hubiésemos hecho? Patitas para cuando las quiero, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Estaba yo mirando las noticias, no sé si ayer o antier, que un joven de esos que les gustan a veces decir en las noticias, en sus redes, todo lo que hacen y dónde andan y etcétera, etcétera, se atrevió a decir que él había conocido a un hijo del Chapo, creo, Guzmán, y que lo había visto no sé cuántas ocasiones y no sé qué más dijo, y resulta de ser que recientemente lo acaban de matar. ¿Sí? Lo acribillaron a balazos. Y muchos relacionan precisamente esas declaraciones que él dijo, que había conocido a uno de los hijos del Chapo Guzmán, y simplemente por haber dicho esa declaración, ¿te imaginas? ¿Qué pasaría si alguien viniera y dijera: José Luis, vete de aquí porque te quieren quebrar, y el que te quiere quebrar es uno de los meros gruesos de la polis? ¿Qué hacemos? Se va para la roya. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la amenaza no era cualquier amenaza. Entonces note por favor que realmente Jesús era un hombre valiente.
¿qué digo valiente? Muy valiente. Amén. ¿Sí? Entonces Jesús con valentía enfrentó a sus enemigos. Ahora note por favor lo que viene ahora. Jesús con valentía enfrentó a los demonios. Wow, aquí nos metemos en un área que muchos no quieren meterse. En una guerra que muchos no quieren experimentar. Por eso le decía que aquel valiente es aquella persona que enfrenta todo tipo de guerras, todo tipo de amenazas. Y Jesús no solamente pudo enfrentar con valentía a sus enemigos humanos, sino que pudo enfrentar con valentía inclusive a los demonios, a seres espirituales poderosos que muchas veces el hombre tiene miedo, o permítame incluirme, tenemos miedo de enfrentarnos a ellos. ¿Y sabe por qué tenemos miedo de enfrentarnos a ellos? Porque de acuerdo a la Escritura, amados hermanos, los demonios son seres poderosos. Los demonios son seres poderosos. Por eso vamos a ver lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 5, verso 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar. Mire, ¿cómo empieza Jesús siendo valiente con esto? Porque él estaba predicando en un lugar y después decide ir a otro lado, a una región que se dice la región de los Gadarenos, ¿verdad? Una región precisamente donde muchos no querían ir. ¿Y sabe por qué no querían ir? Entre las razones por las que muchas personas no querían pasar por esa región es la que nos dice Marcos aquí. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mire de dónde salió este hombre. ¿De dónde venía? Del cementerio. Venía de los sepulcros, un hombre con un demonio. Eso quiere decir espíritu inmundo. Si tú piensas que los demonios no existen, aquí la palabra está diciendo que sí existen. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existen los ángeles, existen también los demonios. Y así como los ángeles son poderosos, los demonios también son poderosos. Jesús llega a esta región de Gadara y dice que le sale este hombre endemoniado que venía de los sepulcros. Tenía su morada en los sepulcros, dice, y nadie podía atarle, ni aún, ¿con qué? Ni aún con cadenas, porque muchas veces, versículo 4, muchas veces había sido atado con grillos, o sea, con candados. Muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Qué tremenda fuerza, ¿sí? Desmenuzados los grillos o los candados, y dice la Biblia ahí que nadie le podía dominar. Qué tremendo es esto. Nadie le podía dominar. Mire, amados hermanos, una persona que está endemoniada puede desarrollar una fuerza sobrenatural en ella. Al grado como este hombre que podía hacer pedazos las cadenas. Eso puede ser posible cuando hay un demonio en una persona. Eso es posible, ¿sí? Porque los demonios pueden dar a una persona una fuerza sobrenatural. Le voy a contar una experiencia. Yo he tenido algunas experiencias con gente endemoniada. No han sido muchas las experiencias, han sido pocas las experiencias, y le voy a decir algo y le voy a confesar algo. Ninguna de ellas ha sido muy agradable. Todas en cierta manera han causado temor en el momento en el que las tenemos que enfrentar. Pero es ahí cuando tenemos que ser valientes. Es ahí cuando la mente de Cristo se tiene que desarrollar en nosotros y tenemos que hacer uso de ese valor que el Señor nos ha dado. Hemos enfrentado varias ocasiones a endemoniados y hemos estado presentes a veces en otros lugares donde hay endemoniados que se han manifestado. Personas con espíritus inmundos dentro de ellos que se han manifestado.
Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en México y era todavía era un adolescente, estábamos en una noche de oración, una velada de oración, y recuerdo que en ese momento había una joven sentada así casi atrás de la iglesia, y se comenzó a convulsionar y comenzó a temblar de una manera muy extraña, y entonces se tiró al suelo y comenzó a arrojar espuma por la boca y a voltear los ojos y tantas cosas. Y entonces hubo personas de los Ujieres que llegaron a agarrarla para que no se lastimara por la manera en la que ella estaba moviéndose. Y llegaron hombres, hermanos, hombres a tomarla. Y yo recuerdo fácil unos 4 o 5 hombres que la estaban agarrando a esta jovencita. Era una jovencita delgada, delgadita. Y sin embargo a los 5 los agarraba como si trajera niños de 1 año en sus manos. ¿Sí? No la podían detener para nada. ¿Sí? La sacaron con mucho trabajo afuera del santuario para seguir orando por ella. Pero a los 5 hombres, si eran hombres, aquella jovencita flaquita los hacía como si fueran muñecos, por la fuerza tan terrible que tenía. ¿Sí? Yo no sé si usted ha estado alguna vez frente a un endemoniado, pero es algo donde se requiere valor, se requiere valentía. ¿Sí? Y Jesús está precisamente frente a un endemoniado, y no cualquier endemoniado, era un hombre que nadie podía dominar. ¿Sí? Era un hombre que dice que siempre, de día y de noche, andaba dando voces. ¿En dónde? En los montes y en los sepulcros. Y no solamente eso, dice que se estaba hiriendo con piedras. Yo me lo imagino golpeándose en sus brazos, en su cabeza, hiriéndose él mismo con piedras. Entonces imagínate encontrarte con una persona así. ¿Sí? Cuando yo leía en esta mañana que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros de día y de noche, ¿sabe de qué me acordé? De la famosa Llorona. ¿Verdad? Porque los que venimos de México nomás oíamos hablar de la Llorona. Ay, mis hijos, que vieron una señora que anda por allá gritando en la noche y que se escucha que anda buscando a sus hijos. Ay, mis hijos. ¿Y qué hacíamos nosotros? ¿Ah? ¿Cómo se llama la de quién? ¿La de Sauta? ¿Lourdes? Ah, bueno, allá en Sauta hay una señora que le dicen la bruja, pero no la conozco. Nada más dicen que me chupó la otra vez, porque amanecí en la mañana con un chupetón aquí bien morado en mi brazo cuando fuimos a predicar allá hace 6 meses. Pero bueno, ¿sabe qué, amado hermano? De verdad, ¿cuántos no se acuerdan de eso? Que oíamos hablar de esta mujer que buscaba a sus niños y nos daba miedo. ¿Sí o no? A veces no queremos salir a la noche porque, ay, ¿qué tal? Me sale la Llorona. ¿Verdad que sí? Recuerdo que en una ocasión mi hermano llegó a la casa bien, así bien pálido, y corre, porque jugábamos fútbol y cerca de la casa había un lugar así baldío que de repente estaba así como de bajadita y caía hacia un río. Y se le fue la pelota esa vez para allá y ya estaba un poco oscuro, ¿verdad? Y mi hermano fue a traer la pelota, y la señora que vivía en ese baldío colgaba sus mantas, sus sábanas así en los tendederos, como en México, ¿verdad? Y resulta de ser que mi hermano dice que cuando fue a buscar la pelota, él dice, porque yo no me di cuenta de eso, hermano, no le puedo decir que fue así, que cuando él fue a buscar la pelota, dice que aquella manta comenzó a moverse y se le hizo así como si fuera una mujer. Y entonces mi hermano, patitas, ¿para cuando las quiero? Y que se regresa. Y llegó a la casa, pero colorado, blanco, y ¿qué? A ver, apaguen las luces.
Estas cosas pueden ser posibles, hermanos, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo espiritual donde se requiere que nosotros seamos valientes a la hora de enfrentar demonios. Yo no sé cuándo usted puede enfrentarse con un demonio, pero usted tiene que estar listo y tiene que ser valiente si eso sucede. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo esto, que los que creemos en su nombre, estas señales van a seguirles. Dice que sobre los enfermos vamos a poner nuestras manos y ellos van a sanar. Dice que vamos a hablar nuevas lenguas, pero también dice que vamos a echar fuera. Vamos a echar fuera demonios. ¿Cuántos quieren ese ministerio? La hermana Rosy está levantando las dos manos. ¿Por qué les tenemos miedo? ¿Sabe por qué les tenemos miedo? Porque dentro de nosotros hay ese temor natural a lo desconocido. ¿Sí? A lo desconocido. Entonces, cuando Jesús se encuentra con este hombre, miren lo que pasa el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Imagínate, viene este hombre corriendo, no sabes si viene a golpearte, no sabes si viene a agredirte, no sabes nada de eso. Jesús se queda tranquilo y dice que viene y este hombre se arrodilla delante de él y clama a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro o te ruego por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Note por favor la valentía del Señor. Quizá nosotros, hermano, y discúlpeme si quizá nos causa risa, ¿verdad? Pero si hubiésemos venido correr a este hombre hacia nosotros, quizá nos hubiéramos hecho a correr también nosotros. ¿O no? O simplemente véalo aquí. Supóngase que hubiese pasado eso aquí entre nosotros y que de momento, como le pasó a Jesús, mientras él está enseñando, alguien ahí entre la sinagoga, alguien ahí entre la iglesia, de repente comienza también a hacer esto y comienza a manifestarse. ¿Qué hace usted si está usted a un lado? Ay, que lo vea el pastor, yo ya me voy. ¿No? Que el pastor ore por él. ¿Sí? Que lo reprenda a él, al fin él es el pastor. Yo, ahí nos vemos. Bye bye. Y soy el primero que me voy. ¿Verdad? Sin embargo, amados hermanos, Jesús lo reprende. Y escúcheme bien, versículo 9. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjese qué tremendo. Por eso es que este hombre tenía esa fuerza tan increíble. ¿Por qué? Porque no solamente había un demonio en él, había muchos. De tal manera que se identifica con el nombre de legión. Una legión era precisamente conformada por al menos 2,000 o 3,000 soldados romanos. Entonces, cuando este hombre le dice, o este demonio le dice: me llamo legión porque somos muchos, al menos eran 2,000 o 3,000 demonios dentro de la vida de esa persona. Y usted dirá: pastor, ¿cómo puede ser esto posible? Sí, es posible, porque acuérdese que cuando una persona está endemoniada, de acuerdo a la Biblia, y si alguien viene y reprende al espíritu inmundo de esa persona, el espíritu inmundo sale de esa persona, se va buscando dónde reposar en lugares secos, dice la Biblia. Si no encuentra lugar donde reposar o dónde entrar, entonces dice: voy a regresar a mi casa, o sea, al lugar donde me sacaron, y voy a ver cómo está esa casa. Y dice que si se encuentra otra vez lugar en esa vida de esa persona, vuelve a entrar. Pero no entra solo. Dice que se trae con él ¿a cuántos demonios peores que él? A otros 7 peores que él. Y significa que el estado de esa persona viene a ser peor que el primer estado. Entonces, esto se puede repetir en una persona en muchas ocasiones.
Por eso la gente se puede llenar de muchos demonios que dañan a las personas, que hacen que las personas, como este hombre, ¿verdad?, se hiciera daño a sí mismo. Se estaba golpeando, se hería, como dice ahí, con piedras. Entonces dice, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, versículo 12, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Cuántos cerdos eran? Como 2,000. Entonces note lo que le estoy diciendo. Por eso él dijo, somos muchos, porque eran precisamente como 2,000 demonios en la vida de esta persona. Por eso esa fuerza, por eso vivía en los sepulcros, por eso nadie lo podía contener, por eso nadie lo podía amarrar. ¿Por qué? Porque había una fuerza descomunal en este hombre. Sin embargo, Jesús lo enfrentó con valentía. Jesús no solamente enfrentó con valentía a sus enemigos humanos, no solamente enfrentó con valentía a los espíritus inmundos o a los endemoniados, sino que, escúcheme bien, Jesús también con valentía soportó la persecución, el sufrimiento y también la muerte. Por eso le digo que valiente es aquel que puede enfrentar toda clase de batallas. Toda clase de batallas. Porque hay personas que pueden ser valientes de hombre a hombre, pero cuando se trata de ser valiente ante los espíritus inmundos, o cuando se trata de ser valiente en la guerra espiritual, ahí no quieren ser valientes. Ahí quieren que otro mejor lo haga. No, Dios te está diciendo, quiero que seas valiente en todas las áreas de tu vida. Así como yo te estoy dando ejemplo de que fui valiente en todas las guerras que tuve que enfrentar. No hubo guerra que el Señor no pudiera enfrentar. No hubo batalla que el Señor no pudiese ganar. Tenemos que ser valientes como Jesús. Él soportó con valentía la persecución, el sufrimiento y algo muy terrible, la muerte. Marcos capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Oiga, ¿dónde iba Jesús? Delante, mostrando su valentía. Porque ¿a qué subían a Jerusalén? ¿Sabe a qué subían a Jerusalén? A enfrentar los últimos momentos de su vida. Y él lo sabía. Pero aún así, él va delante de sus discípulos. Por eso dice que ellos se asombraron. Y mire, iban atrás, siguiéndole con 5 razones. Con miedo. Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, dice, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Note esto, por favor. Jesús les comienza a hablar lo que me va a pasar, lo que le va a acontecer, ¿verdad? Y les dice el versículo 33, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Miren lo que Jesús les está diciendo, le van a condenar ¿a qué? A muerte. Le entregarán a los gentiles y le van a escarnecer, dice ahí. Le van a azotar, escupirán en él y le matarán. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de él. Sin embargo, él, como un valiente,
va delante de ellos. ¿A dónde? A que le condenaran a muerte. ¿A dónde? A que le escarnecieran. ¿A dónde? A que le azotaran. ¿A dónde? A que le escupieran y le golpearan en la cara. ¿A dónde? A que le abrieran la espalda a latigazos, a que se burlaran de él. A eso iba el maestro e iba delante de ellos con valentía a enfrentar el propósito por el cual había venido a esta tierra. Y escúcheme bien, amado hermano, aunque Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer y sabía cómo iba a morir, nunca dio un paso atrás. Nunca dio un paso atrás. Qué valor de mi Señor, ¿no cree? Oiga, hermano, una cosa es ir a la guerra y saber que me van a matar quizá de un balazo y bueno, ya me van a matar. O si me atrapan, bueno, pues algunos les dan una píldora, cómete esta píldora, tómatela y te vas a morir y ya te evitas que te estén ahí escarneciendo, que te estén torturando. De hecho, esto me hizo recordar a Saúl. Saúl, cuando lo iban a apresar sus enemigos, cuando ya había perdido la guerra, ¿qué sucedió? Él miró que venían los filisteos a apresarlo y le dijo a su escudero: ¿sabes qué? Mátame. Porque él no quería que lo apresaran y que lo estuvieran torturando. Y dice la escritura que entonces él se echó sobre su espada y se mató. Se quitó la vida él mismo. ¿Por qué? Porque nadie quiere que lo maltraten, que le den una muerte lenta. ¿Te digo algo? A Jesús le dieron una muerte lenta. Lo escarnecieron, lo torturaron. Y aún así, él valientemente, aunque sabía lo que le iba a acontecer, todo lo que le iba a acontecer, él valientemente, aunque sabía que iba a morir, él nunca dio un paso atrás. Valiente mi Señor, ¿no? Hermanos, valiente mi Señor. Por eso, por último, tenemos que imitar la valentía de Jesús. Por eso se tiene que desarrollar en nosotros esta característica de la mente de Cristo. Que no le tengamos miedo a nuestros enemigos humanos. Que no le tengas miedo a los demonios tampoco. Que no le tengas miedo, ¿por qué no decirlo?, a sufrir en esta vida, quizá persecución, quizá maltrato, quizá, ¿por qué no decirlo?, hasta golpes, o ¿por qué no decirlo?, quizá hasta la muerte por amor de Cristo. Que no tengamos miedo a sufrirlo, porque el Señor ya nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso dice que imitemos la valentía de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, dice, y murió. Nos aclara la muerte que tuvo Jesús en una cruz. Y hemos hablado mucho sobre la crucifixión, cómo esa muerte era horrenda, era dolorosa, era una muerte muy cruel. Por eso dice, murió en una cruz, y aclara cómo morían los criminales. Y a pesar de que el maestro sabía que así iba a morir, él iba delante de sus discípulos a cumplir con su propósito en Jerusalén. Si alguien nos demostró la valentía, ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que la próxima vez que nosotros tengamos que ser valientes, no huyas, hermano, no corras. Enfrenta al enemigo que se te venga enfrente. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
Dices amén. Si Él fue valiente, nosotros también tenemos que ser valientes como Él lo fue. Aprender de su ejemplo y no huir aunque un endemoniado se manifieste cerca de mi vida. Tengo el poder en el nombre de Jesús de reprender a ese demonio y decirle: sal de él. Amén. Tengo el poder en el nombre de Jesús de echar no solamente fuera demonios, sino también orar por los enfermos para que ellos sanen en el nombre de Jesús. Y no importa las amenazas que vengan, como le dijeron a Jesús, usted y yo podamos mantenernos firmes siguiendo a Jesús. Mire, vamos para Sauta en unos días más, próximo mes. Yo hasta ahora me entero de esa famosa bruja o no sé lo que sea. Vamos otra vez. ¿Quién quiere ir conmigo a conocerla? Mi hermana Leti, gloria al Señor. Le hablamos de Cristo y sirve de que se convierta, ¿verdad? No vamos a tener temor porque el Señor está con nosotros. Obviamente no estamos tentando a nadie, pero le voy a decir algo, ¿verdad? Una de las cosas que usted menos debe de hacer cuando hay un endemoniado cerca es tener temor, porque el temor alimenta la fortaleza de los demonios. Ellos saben que tenemos miedo, ellos saben que tenemos temor, y entonces es cuando ellos se van a aprovechar de nuestro temor para inclusive agredirnos a nosotros. Párese firme en Cristo Jesús, sabiendo que Cristo está con usted. Amén. Y no cierre los ojos cuando hay un endemoniado. No lo cierre. Porque yo me acuerdo y escuchar a personas que dicen: ay, todo el mundo cerrando los ojos. ¿Sí? Si usted va a orar, o mejor dicho, va a reprender a un endemoniado, no cierre los ojos. ¿Sí? Mantenga sus ojos abiertos. Y porque estas personas normalmente quieren dañarle a uno, y usted tiene que estar listo para poder responder ante los ataques de esas personas. ¿Sí? No cierre sus ojos. ¿Me estoy explicando? Ahora me estoy metiendo en unas reglas prácticas de la guerra espiritual, y ese no es el tema, pero sentí decírselo por si esta noche llega a su casa y se le aparece la llorona. Ay, pastor, ya acábele mejor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a ser valientes. Ayúdanos, Dios, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, tenemos que desarrollar esa valentía. Con cuánta razón se le dijo a mucha gente: esfuérzate y sé valiente. Se le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque una de las cosas que más hacemos es tener temor. Realmente no nos gusta recibir amenazas, Padre, de los hombres. No nos gusta ver nuestra vida amenazada, Señor, como le pasó a Jesús con Herodes. Y mucho menos nos gusta, Señor, poder estar cerca de gente endemoniada. Pero si eso fuera el caso en algún momento, Señor, ayúdanos a ser valientes, a no tener temor. Ayúdanos a ser valientes, Padre Celestial, a enfrentar cualquier temor, a enfrentar cualquier espíritu inmundo, Señor. Tú nos diste ejemplo de que enfrentaste a 2000 de ellos en un momento y se pudieron ir. Señor, yo creo que podemos enfrentar cualquier fuerza del enemigo, dice tu palabra, y nada nos hará daño. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque tú estás con nosotros, Jesús. Por lo tanto, Padre Celestial, yo te ruego que nos enseñes a vivir con esa confianza, esa valentía, y poder estar listos en cualquier momento, Señor, en cualquier momento, para no huir. Porque valiente es aquel que enfrenta cualquier tipo de batallas. No solamente batallas espirituales, sino también batallas matrimoniales, batallas familiares, batallas económicas, batallas, Señor, personales. Ayúdanos a vencer todas esas batallas y ser valientes.
En el nombre de Jesús. Tú quieres valientes, porque tu palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes, Señor. Quiero ser valiente, Padre, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por siempre y siempre. Amén.